Hola, buenos días, José Miguel. Bueno, en primer lugar, disculpa la demora, que ya estamos ya a final de septiembre y bueno, vengo a dar testimonio de lo que fui testigo, de cómo se realiza el fraude electoral en nuestro país y cómo yo lo pude constatar durante 2 días, junto con una serie de personas que también me acompañaron, el día 28 de julio. Bueno, fue el 28 de julio, viernes, y luego el 29, sábado. Pero bueno, voy con el relato. El 28 llegamos, había más, me sorprendió, en la calle Cuesta de las Calesas, en Cádiz, el recuento general de la Junta Electoral de Cádiz. Es la audiencia provincial y bueno, llegamos unas cuantas personas, yo llegué por separado y bueno, ahí había 7, 8 personas que no pertenecían a ningún partido, estaban de observadores. Había también una persona representando al Observatorio por la Transparencia Electoral, una señora que estuvo también muy atenta al proceso y bueno, en un principio no tuvimos problemas para acceder, ¿no? Nos pidieron documentación, accedimos. Comenzó, bueno, el magistrado allí presente, que era el presidente de la Junta, pues con el personal, los funcionarios que prestan, digamos, para hacer este servicio, que además, pues bueno, hay unos pagos y unas asignaciones en función del trabajo, ¿no?, que realice cada uno, desde los 4.000 y tanto euros que cobra el magistrado hasta no sé si creo que los 1.000 que cobra el funcionario de conteo. Bueno, según llegamos, pues trajeron un número considerable de cajas con votos cera. Votos cera, ya sabéis que es el censo electoral de residentes ausentes. Fue un poco sorprendente observar cómo los sobres estaban todos como muy bien ordenados, muy limpitos, no sé, como parece que los han producido en serie, ¿no? Bueno, comenzó el acto y el acto, o sea, vienen unos votos cera por correo y los tienen que meter en unas urnas y luego luego los proceden a contarlos, ¿no? Entonces, bueno, eso fue la primera sorpresa, ¿no?, de la forma que venían. Y bueno, pues hicieron los trámites pertinentes antes de empezar el conteo, empezaron con el conteo y allí estaban presentes, aparte de 7, 8 personas civiles que no pertenecen a ninguna formación política, estaban los apoderados de distintas formaciones políticas. Estaba una apoderada del PSOE, otro del PP, 2 chavales jóvenes de Sumar, uno muy joven del Frente Obrero, que pues bueno, no tenía mucha idea porque era un chaval bastante joven y bueno, pero por lo menos se le veía voluntad, ¿no? Entonces, claro, ellos vinieron al escrutinio general, pero hay que hacer primero el conteo del voto que se emite desde el extranjero. Ya sabe todo el mundo que en octubre, mediante publicación en el Boletín Oficial del Estado, se procedió a emitir un edicto para, a partir de ese momento o el siguiente proceso electoral, que eran las elecciones generales del 23 de julio, se remitiese la documentación nominalmente de todos los residentes que están adscritos o están inscritos en el consulado correspondiente en el país que estén. Antes este tipo de voto era rogado, el solicitante tenía que solicitar la documentación electoral, se le mandaba nominalmente, la rellenaba y luego la depositaba en el consulado correspondiente. Esta nueva normativa que se habilitó en octubre, pues bueno, también pienso que no hay que pensar mucho para saber que es precisamente, o sea, una acción o un movimiento
que va en línea precisamente para realizar el fraude. Y me explico cómo se realiza, porque además tengo un hermano que vive en el extranjero y bueno, no me sube tampoco cuando le llamé comentar todos los pormenores, pero bueno, los importantes sí me los comentó. ¿Qué quiero decir? Él llegó al consulado después de recibir su documentación en casa, rellenó, pues metió los sobres correspondientes, etcétera. Una empleada del consulado le atendió, hizo el trámite y luego vino la cónsul. Y la cónsul, pues, estuvo presente, lo tuvo que firmar, no sé si creo que lo tuvo que firmar delante de la cónsul que estaba allí presente, ¿no? Bueno, y luego sacó una urna y la depositó. ¿Qué quiero decir con esto? Que el personal consular en España, todo lo que es embajadores, cónsul, personal de embajadas, se eligen, no son funcionarios que se eligen que tienen una plaza asignada, sino que los emplea el gobierno, la formación política que esté vigente, que esté ejerciendo el gobierno. Entonces, son funcionarios que están adscritos a un partido político, en este caso al PSOE. ¿Cómo se puede sabotear o corromper ese proceso? Pues muy sencillo. Yo soy Pepe, estoy en Los Ángeles y aunque me han mandado la documentación electoral, no quiero votar. Entonces yo soy Juanita, que soy la cónsul, y si Pepe no ha votado el último día ya, que queda la última hora para mandar la documentación a España, pues tan sencillo como que puedo, con esa misma documentación remitir, suplantar la identidad de esa persona que no ha querido votar porque no ha llegado a la hora. Y como los consulados manejan la documentación, tanto copias del DNI, los tienen digitalizados como el pasaporte, pues son documentos necesarios para remitir el voto por correo del extranjero, pues es muy fácil que lo puedan hacer. ¿Y de quién depende el personal consular? Pues igual que la Fiscalía, pues eso, como decía el actual presidente, ¿no? Entonces, claro, esos puestos de trabajo van de acorde a una estructura, en este caso política. Bueno, yo le calificaría de otra manera, pero lo vamos a dejar en política. Y bueno, y cuando empezó el voto cera, pues se extendió durante mucho tiempo. Tuvimos un receso primero al desayuno, que en teoría no se puede, y luego otro al almuerzo. Total, que al final acabamos como a las 6 de la tarde, 7, ya lo que era el conteo voto cera. Yo, después del almuerzo, hablando con una funcionaria, porque al principio, cuando empezó la sesión, estaban un poco tensos, sobre todo una señora que se encaró conmigo porque estaba grabando y bueno, y el magistrado allí presente pues no la hizo caso o no atendió su requerimiento y bueno, yo no estaba grabando permanentemente, grababa así pequeños sketches, ¿no? Bueno, pequeñas tomas de corta duración. Y entonces, como estaba tardando tanto, le pregunté a una secretaria, le dije, ¿por qué está tardando tanto para comenzar el escrutinio general? Y me dijo, yo pienso que esta funcionaria evidentemente es fuera de toda duda, inocente totalmente, porque me dijo, mira, lo que ha ocurrido este año no ha ocurrido ninguna elección porque como han habilitado el voto, han remitido toda la documentación a todos los residentes, pues este año hay muchísimo más votos de los que suele haber habitualmente en los comicios. Pues bueno, yo cuando me dio esa respuesta hablé, con las personas que estaban ahí reunidos, que estábamos de observadores, pues claro, fue algo revelador, ¿no? De repente, justo ahora,
hay un montón de votos más que antes no había porque ahora lo han remitido. Ahora resulta que remiten la documentación a todos y claro, y todos ahora de repente le entran las ganas de votar. Bueno, pues luego cuando terminó la sesión, bueno, también decir que después de comer no aparecieron, después del almuerzo, no aparecieron ni los apoderados de Sumar ni el de Frente Obrero. Y estaban hablando muy distendidamente la apoderada del PSOE y del PP detrás nuestro. Y como estaba terminando el conteo del voto cera, les pregunté si ellos iban a exigir el cumplimiento del edicto 544 de la Junta Electoral Central, recordándoles a todas las juntas electorales provinciales que debían hacer el recuento como manda la ley y además sobre todo por recordatorios del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, ¿no? Entonces el edicto era pues muy firme, ¿no? en la posición de que hay que cumplir la ley tal y como reza la LOREG. Entonces yo le pregunté al apoderado del PSOE y del PP, les pregunté, la apoderada del PSOE y el apoderado del PP, les pregunté si ellos, ahora que estaba acabando el recuento, el voto cera, iban a solicitar el recuento general como manda la LOREG. Cuando se los peté, ellos se quedaron sorprendidos porque no supieron qué responderme. Y ya el del PP, dijo, bueno, ya ha llegado el momento, veremos a ver. O sea, es una declaración de intenciones. Si realmente estás por la transparencia y la claridad de un proceso electoral, te estoy haciendo una pregunta que si fueses honesto y fuese el proceso legítimo, dirías, hombre, por supuesto. Pero no se quiso mojar. Sos muy sospechoso, ¿no? Y además hablando muy distendidamente, parecía que se conocían con la apoderada del PSOE. Luego, a media tarde, después de que no apareciesen ni el apoderado del PP, de Frente Obrero y de Sumar, que eran dos chicos, un chico y una chica, apareció así un poco desaliñado el del Partido Popular. Porque, bueno, ya había alguien allí en ese grupo de personas que estaba vinculado a ese partido y les mandó vídeos diciendo que aquí no había ningún apoderado después de que un secretario general del Vox había dicho que iban a exigir el escrutinio general. Y era todo mentira, entonces se lo estuvo diciendo a dos chats que tenía y efectivamente este hombre llegó, pues yo creo porque vieron que había testigos, ¿no?, de su inasistencia y ahí apareció. Bueno, al día siguiente nos convocó el magistrado a las 9 de la mañana para empezar a realizar, cerró la sesión porque evidentemente ya era muy tarde y dijo vamos a quedar mañana a las 9 para empezar con el escrutinio general, el sábado, esto ya el sábado. Entonces el sábado, pues bueno, ya empezaron a traer todas las cajas de todos los municipios de Cádiz, de todos los colegios electorales, etcétera. ¿Y cuál es nuestra sorpresa cuando observamos que efectivamente, que van a hacer, decir, vamos a hacer todo el recuento, vamos a abrir todos los sobres, pero vamos, van a abrir todos los sobres, que es lo que antes no hacían, pero es el mismo procedimiento, que es cotejar, no proceder como manda la ley electoral. Es decir, tienen que abrir sobre por sobre y cantar los resultados acta por acta para ir luego sumando. Entonces se remitieron a decir vamos a abrir todos los sobres, pero tenemos aquí unas planillas que nos facilita Indra, que es los resultados que ellos tienen registrados para que nosotros los cotejemos. ¿Qué procedimiento? Bueno, más que procedimiento, ¿qué agujeros tiene este proceder a la hora de legitimar el proceso? Pues me explico. Primero, hay una empresa que me contrata el gobierno que no sale en ninguna... no está, digamos, tipificado dentro de la LOREG de ningún artículo.
Eso son una empresa privada que contrata un cliente, que en este caso es el gobierno, que no representa a los españoles. Eso le representa, es un partido político, que es la que ostenta el gobierno, ¿no? O una coalición, en este caso social comunista. Contrata una empresa privada, ¿vale? ¿Para qué? Para orientarle, que además, bueno, ya sabemos todos los movimientos que ha habido en el Consejo de Administración de Indra estos últimos años y, bueno, y el que conozca el paño ya sabe a lo que me refiero. Y entonces los funcionarios empiezan a cotejar el resultado de unas planillas que les traen ya redactadas, o sea, con los resultados que hubo el domingo que Indra maneja para cotejarlo con las actas. Vale, puede traerte, digamos, los resultados de facto, los que realmente fueron. Entonces el funcionario puede cotejarlos, puede decir, oye, pues mira, sí coinciden, pero luego, digamos, el escrutinio final y la suma no la hacen los funcionarios están cotejando únicamente, que es ilegal a todas luces. Eso no es el modo de proceder. Entonces yo puedo darte el día de las elecciones un resultado tal, que este ha sacado tanto, pero luego, claro, como se distribuye el recuento general, el escrutinio general entre todas las juntas electorales provinciales, pues los funcionarios lo único que van a ver, a ver si esto coincide con esto. Sí, coincide. Pero luego la suma y el garante de que todo esto se haga conforme a la ley y que sea limpio son ya las personas que presiden la Junta Electoral Central, en este caso un magistrado. Y cuando el magistrado presidente de la Junta Electoral estaba permitiendo ese proceder después de tener el recordatorio por parte de la Junta Electoral Central de que tenían que hacerlo conforme a la ley, y él está siguiendo el mismo proceder que se estaba haciendo de manera errónea y fraudulenta, pues yo entiendo que ese magistrado, que además en 2 ocasiones intenté tomar la palabra y las 2 me la negó por no ser representante de un partido político, porque me decía que solo podía observar y no preguntar, porque estaba prevaricando en nuestra cara. Y lo digo con todas las palabras, prevaricando, como han hecho en todas las juntas electorales centrales de España. Porque ellos saben perfectamente cómo es el procedimiento. Y además, aparte el recordatorio, porque esto antes no había ninguna duda. La mayoría de las personas piensan que hay una honestidad y que es un Estado y que hay unas garantías. Bueno, claro, porque desconocen cómo funciona el poder en determinados niveles, ¿no? Ya sabemos dentro de la judicatura, bueno, cómo la independencia del Poder Judicial terminó en el año, al poco de aprobarse la Constitución de 1978, después en el 19 de junio de 1985, que es donde se promulgó la LOREG, o sea, el paquete legislativo para regular y para articular los procesos electorales. Y ya no solo eso, sino arrogar a los partidos políticos, según quórum, la elección o la proposición de vocales para los altos tribunales, tanto Constitucional como Supremo. No sé si también las audiencias provinciales, pero creo que es el Supremo y el Constitucional. Entonces, bueno, el que conozca un poco de estos temas ya sabe que la justicia en nuestro país es una quimera, es algo que no existe. Las personas que han intentado exponer la corrupción y la mafia que hay dentro de la judicatura en España han sido represaliadas. Hay una familia de Barcelona que lleva 3 o 4 años exponiendo sobre todo pues eso, cómo se maneja la corrupción de los jueces mediante sobornos, depósitos en paraísos fiscales, etcétera. Ahora los han represaliado, los han metido en la cárcel. A otro juez que también habilitó un buzón de denuncias que le permite la normativa europea precisamente para los denunciantes de corrupción para que no tengan represalias. Pues él ha hecho determinadas denuncias que pues evidentemente han quedado en saco roto. O, sin ir más lejos, pues la que ha hecho José Ortega, gran colaborador de Elecciones Transparentes, de la plataforma,
a la Comisión Europea, al organismo competente para remitir estas quejas o estas incidencias. Y bueno, da la casualidad que la presidenta es Dolores Montserrat, es ministra de Sanidad con el PP, que ha inadmitido, o sea, una denuncia que tiene un respaldo, o sea, firme, no, lo siguiente, o sea, de peso, con mucho peso, o sea, es inadmisible. Y que no lo haya admitido, pues es una declaración de intenciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que allí la persona principal, la persona que está a cargo de este procedimiento es el magistrado. Aunque luego creo que había una notaria, una secretaria judicial, había pues eso, hay una serie de personal que están jerarquizados y bueno, al final los únicos que pueden tomar la palabra sobre incidencias son los representantes de los distintos partidos políticos. Y allí todos los representantes de los partidos políticos, los que estaban, vieron cómo estaban prevaricando, cómo estaban perpetrando el fraude y se callaron. Todos, sin excepción. Entonces, claro, yo intenté tomarme 2 veces la palabra, 2 veces me la negó, y 2 personas de las que estaban como conmigo, valientes, llamaron a la policía porque estaban viendo que se estaba haciendo de manera ilegal. Se llamó a la policía llegó. Llegaron 2 policías, 2 agentes funcionarios de la Policía Nacional. Se les explicó lo que estaba pasando. Ellos entraron, fueron a la mesa principal donde estaba este magistrado y yo, viendo un poco a ver cuál era la reacción del magistrado, pues vi su cara de condescendencia, como mirándoles a los funcionarios diciendo, pero bueno, ¿creéis vosotros que aquí va a haber algún tipo de delito estando yo siendo magistrado? Claro, ¿por qué? Porque él es una autoridad. Y luego cuando los policías nacionales salieron, pues con cara de circunstancias, me dijo, es que nosotros no podemos hacer nada, es una autoridad. Es más, si el magistrado dice que nosotros estamos molestando, que hemos cometido o que estamos, yo que sé, montando escándalo, les ordena a los policías que nos lleven, o que nos saquen o que nos lleven detenidos. O sea, tienen la potestad para poder hacerlo. Entonces, bueno, en definitiva, asistimos fuimos testigos de cómo se realiza el fraude. Tengo también tomas de vídeo que no sé si podrán publicar porque salen las caras de los funcionarios y en determinados momentos, o sea, los sobres ni se contaban, ni siquiera se cotejaban. Se sacaban, se miraban así, lo miraba uno, lo miraba otro y lo volvía a meter y venga, otro más. Claro, este procedimiento del escrutinio general normalmente, si se hiciese conforme a la ley, tardaría 2-3 días. Y además tiene unos condicionantes que tiene que hacer en sesiones continuas. No hay control de ningún tipo. Nosotros nos íbamos a la hora de tanto al desayuno como al almuerzo y allí se quedaba un funcionario de la Guardia Civil, porque es la audiencia provincial, un poco en la entrada. Bueno, en definitiva, yo no me voy a extender más, José Miguel, porque esto daría para mucho. Sobre todo lo que es, o sea, podríamos abundar mucho sobre lo que es la LOREG, sobre cómo es el sistema electoral, que no es para favorecer a nuestro país, sino es para romperlo y eliminarlo. O sea, esto sería para disertar sobre por qué los votos de determinadas zonas de España tienen un valor que no está asignado a otras partes de España y por qué siempre desde la instauración de la democracia han sido bisagras para el bipartidismo. Que ese es el secreto de lo que está pasando ahora mismo. De por qué Cataluña y el País Vasco son siempre la bisagra para formar el gobierno. ¿A cambio de qué? A cambio de atribuciones, de competencias dávidas y claro, y poco a poco ir desapareciendo lo que es el gobierno, el Estado español, no el gobierno, el Estado español en esas regiones de España. Y por eso la ley de ON, y por eso, digamos, es tan injusta y tan destructiva para nuestro país. Pero bueno, esto es un tema que tampoco voy a empezar a desarrollar porque sería para estar bastante tiempo hablando. Resumen, estamos bajo una estructura, desde mi punto de vista, criminal, mafiosa, llena de ilustrísimos y de excelentísimos,
Y sobre todo, como llevo tiempo ya pues detrás de intentar trasladar y transmitir a la gente cercana de cómo se perpetra el fraude electoral, porque la mayoría de las personas, puedes hacer la prueba, vas a la calle, le preguntas a cualquier viandante que vaya por la calle y no tienen ni idea quiénes componen la Junta Electoral Central, ni quién designa esos vocales. No tienen ni idea, ni cómo se produce, ni cómo se hace, ni lo que es la LOREG, ¿sabes? Y bueno, y son ya, bueno, para el que no lo sepa, la Junta Electoral Central son 8 vocales del Supremo, designados, se supone, mediante insaculación por parte del Consejo General del Poder Judicial, pero bueno, esos son vocales postulados y designados por normalmente los partidos políticos. Y además lo dicen con toda claridad, ¿no? El vocal del Constitucional conservador o progresista, o esas asociaciones de jueces que tienen un perfil político marcado. Estamos en manos de enemigos de nuestro país. Y luego, aparte de 8 vocales del Supremo, son 5 catedráticos de Derecho o Ciencias Políticas, que los eligen los propios partidos políticos. Que en uno de esos catedráticos hay uno precisamente también de Vox, que se supone que era el que estaba fuera de toda esta retahíla de partitocracia, ¿no? Pero es lo mismo. Ellos han ido a cubrir un espectro de personas y bueno, y se ha visto cómo ha sido un globo y de repente cómo se ha desinflado, que es muy similar a lo que hicieron con Ciudadanos. España ni es soberana, ni tiene un gobierno legítimo, y ahora mismo los que gobiernan nuestro país son muñecos a las órdenes de enemigos de nuestro país. Nada más. Otro apunte importante de cómo se empezaron a cargar la Constitución en el 2004, el ataque a la Constitución, al artículo 14, aprobando por unanimidad todos los diputados del Congreso la Ley Integral de Violencia de Género, que no viene al caso, pero para que la gente sepa que como era inconstitucional, claro, saltaron todas las alarmas, que Alfonso Guerra ha hablado públicamente de esto, de cómo se hizo, porque él conocía al presidente del Tribunal Constitucional de aquel entonces, que le dijo que tuvo que aprobarla por las presiones inmensas a las que estuvo sometido. Habría que saber qué tipo de presiones. Y en aquel entonces la magistrada del juzgado de Murcia, María Poza, pues claro, hizo una exposición y una denuncia, una alegación totalmente fundamentada que estaba, en ese momento se eliminaba la igualdad ante la ley por uno de las causales, ¿no? Nacimiento, raza, sexo, religión, en este caso por sexo. A partir de ese momento el hombre pasaba a ser un presunto culpable. Hay que demostrar la inocencia. Bueno, he hecho esta puntualización para que las personas vayan dándose cuenta en las manos de quiénes estamos, por qué es difícil que la sociedad reaccione, porque cuando tienes un cuerpo cognitivo que ha sido implantado durante muchos años, incluso a nivel de padres y de abuelos, aunque vengas con pruebas empíricas y que les invites, como hice yo, veniros a gente, digamos, que está asociado a partidos políticos, les decía, mirad, todo es un fraude, si queréis comprobarlo podéis venir conmigo y lo podéis comprobar in situ. No, ellos no vienen, no van a ir. Solo hay pocas personas que sí buscan la verdad y lo van a realizar. Pero no van a ir, ¿por qué? Porque el simple hecho de pensar y comprobar que el proceso electoral es un fraude masivo, eso implicaría unas consecuencias sobre la comprensión del medio en el que estás viviendo, sobre cómo funciona el sistema, sobre lo que es la monarquía, lo que es el Parlamento y realmente en manos de quiénes estamos. Entonces la gente no puede soportar, cuando está adoctrinada e ideologizada, no pueden soportar la verdad. La verdad hay que digerirla y asumirla y hay que tener estómago para ello. Bueno, nada, un saludo, José Miguel. Perdona que haya me demorado tanto en trasladar un poco el testimonio de lo que allí ocurrió. Hay muchas cosas en este ámbito que serían para desarrollar y para exponer, pero bueno, la tarea es ingente y el enemigo es de dimensiones mastodónticas.
Así que a seguir luchando. Venga, un saludo.